Bueno, arratsaldeon guztioi, mila esker etortxagatik berriro hemen gure etxean, EHU facultate de letras, facultatean. Como siempre, un placer estar en nuestra casa, en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Y hoy, dentro de las acciones que tenemos preparadas para esta tarde, que os explico a continuación, ¿vale? Vamos a tener quizá una de las voces, si no la más ilustre dentro de el universo de los que hemos crecido y nacido al albor de la noche con don Félix Linares, un auténtico lujo. Esto será una sesión que tendrá una duración aproximada de 1 hora y después de eso tendremos otra horita en la que Crelia, la Asociación de Escritores Alaveses, pues hará presentaciones de sus libros, tiene organizado pues una historia que será realmente interesante y a la que también os invitamos a quedaros. Os explico un poco cómo va a ser el formato de esta acción. De Félix voy a decir poco o nada porque yo creo que lo conocéis todos, pero bueno, haré una mini introducción de medio segundo y después vamos a tener una charla distendida en la que va a haber una serie de preguntas que van a estructurar lo que sería la entrevista y nos podemos explayar, incluso os daremos luego la opción cuando acabemos de intervenir. Si queréis hacer alguna pregunta a Félix, pues por supuesto será más que bien recibida. Así que dicho lo cual, os comento que Félix, pues como os he dicho antes, quizá la voz más importante dentro quizá de toda la televisión en Euskadi y también reconocido gracias al streaming y a los programas, que hay muchas cadenas en el estado. Antes hemos estado hablando de manera distendida también de todos los followers que él tiene, incluso eso, pues abarcando Sudamérica. Pues al final el lenguaje siempre ayuda a conectarnos. Bueno, como crítico ha analizado miles de horas de fantasía, terror, ciencia ficción, que por eso quizá, aparte de otras muchas cosas, pero bueno, en lo que hoy nos acontece, quizás sean los 3 grandes géneros que vamos a poder abordar de manera más específica. Lo gótico, que va a derivar en el terror y en el horror, la ciencia ficción y la fantasía moderna, que empieza ahí a mediados del siglo XX, como igual algunos recordáis, ya que veo algún estudiante. Nos va a ayudar a descifrar símbolos, mitos oscuros y ocultos en cualquier rincón, ¿no? Incluso de la sala. Así que sin más preámbulos, pido un aplauso para Félix y comenzamos. Bueno, el primer gran bloque, Félix, es: en el cine de terror o fantástico, los monstruos, vampiros, alienígenas, fantasmas siguen representando los mismos miedos y tabúes ancestrales, la muerte, lo desconocido, o han evolucionado hacia nuevos mitos de la era digital. Bueno, bienvenidos, que no había dicho nada, pero muchas gracias por estar aquí, en lugar de estar ahí fuera, que hay actividades ahí fuera, pero aquí no, lo que se están perdiendo algunos que no han venido, claro. No lo sabrán nunca, pero se lo están perdiendo. Sí, vamos a estar en streaming. Sí. Bueno, pues en cuanto a los mitos, es verdad que los mitos, casi por su misma denominación, son tirando a eternos, ¿no? Se mantienen, pero evolucionan a lo largo de la historia. Es verdad que los miedos del ser humano tampoco son muy diferentes, a pesar de que los avances tecnológicos hayan hecho de esta civilización algo que no tiene demasiado que ver con la civilización de, hace 100 años, 200, que no nos damos cuenta de que desde 1925 a ahora han pasado 100 años, pero el mundo ha cambiado de manera tremenda. Y sin embargo, los mitos no demasiado. Habría algunas evoluciones del tipo, por ejemplo, hace 100 años el no muerto era el vampiro, ahora el no muerto es el zombi. Han cambiado las denominaciones, han cambiado las características físicas, ha cambiado algo de la filosofía del monstruo, pero básicamente la idea es la misma. Me tengo que morir, ¡jo, qué faena! A ver si consigo algún medio para evitarlo. Pero si el pago de esa no muerte es convertirme en un vampiro, o peor, en un zombi, que son más feos, pues a lo mejor me conformo y me muero más tranquilo.
Yo sé que aparentemente, supongo que a nadie se le ocurre en el momento de la agonía y la muerte pensar, joder, si me va a convertir en un vampiro. Pero sin duda alguna, cuando estamos viendo esas películas, inevitablemente se nos presenta también nuestra propia mortalidad. Y no precisamente en el personaje de Van Helsing que mata vampiros, sino en el del vampiro, que generalmente suele ser el protagonista, junto con Van Helsing, porque siempre tiene que haber un oponente que de alguna manera represente a la luz frente a las tinieblas, que significa el personaje oscuro, ¿no? Y bueno, gracias a eso, pues nos hemos pasado unos añitos conviviendo con los monstruos. Hay otros que, sin embargo, y aunque aparecen de vez en cuando por ahí, han perdido caché y ya no es lo mismo. O sea, ahora mismo te ponen una película de la momia y no tiene nada que ver con la momia que hicieron en la Universal en los años 30, ni con la momia que hicieron en la Hammer en los años 50. Ahora La momia es una película de aventuras, con miles de escarabajos corriendo por el suelo, con el rey escorpión repartiendo mandobles y haciendo una cosa muy diferente. El hombre lobo, pues el hombre lobo quizá no ha cambiado tanto, pero ha pasado por etapas diferentes. No es lo mismo el hombre lobo de los años 30, insisto, el de los años 50 con la Hammer, o el de los años 60-70 con Paul Naschy, que era un señor que se llamaba... ¿cómo era? Me voy a acordar en el próximo rato. Yo estaba ya Michael J. Fox, no te digo más. Ya. Que cambió un poco las circunstancias. Jacinto Molina se llamaba. Y cambió un poco las circunstancias del hombre lobo. Y ahora se han hecho algunas películas que tampoco han triunfado, aunque ahora hay una que no he visto todavía y que parece que promete, pero bueno, ya veremos en qué. Y hay una de hace 5 años aproximadamente que fue un auténtico fiasco. Quiero decir que el espectador actual se nutre de otro tipo de mitos que parecen menos míticos, menos legendarios, pero que igualmente asustan mucho. Jason de Halloween, no, ¿cómo era? En Halloween era... ¿Cómo era? Michael Myers. Y Jason Voorhees era el de... Eso es. Entonces, ¿qué es lo que había aquí? Un asesino con un cuchillo que luego se ha repetido en Scream, en Sé lo que hicisteis el último verano, en La muerte, el final, no sé qué, que la gente que se escapa de la muerte y al final la muerte les pilla, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente antes se hacían las películas para gente algo más talludita y ahora se hacen para adolescentes. Pesadilla en el Street, venga, ahí sale Freddy Krueger haciendo de las suyas, matando a adolescentes. Es un género en sí mismo. ¿Son mitos persistentes? Pues yo diría que sí, porque entre una cosa y otra han pasado 30 y tantos, 40 años desde la aparición de algunos de ellos. De Pesadilla, 42, y los anteriores, los de Halloween y Viernes 13, más todavía. O sea que, bueno, pues son mitos que no alcanzan la categoría del mito-mito, pero nos da mucho miedo también. El asunto está en que uno tiene que sentir el escalofrío cuando está en la sala y quedarse con un poco de resquemor en el cuerpo cuando sale y todavía sigue meditando un poco sobre el tema. Bueno, pues esa es la introducción, así que lo que nos espera está bien. Sí, yo quería decir antes que nada que, ya que estamos hablando de lo fantástico, quiero decir que el cine es fantástico. No porque sea fantástico, estupendo, maravilloso, que lo es, sino porque el cine es pura fantasía. El cine depende de un invento tecnológico y que ocurre a finales del siglo XIX. Y esto es un poco como la vieja imagen del campesino medieval que ve pasar un avión. Dice, anda, magia. Lo decía Arthur C. Clarke, ¿no? Decía, la tecnología desconocida es indistinguible de la magia. Y en algunos casos, pues dice, ahí deben de venir los dioses. Y hacían esas interpretaciones antes. Pero en realidad todo era, al final, tecnología y ciencia. Y el cine lo es. Es decir, es un invento fantástico en el sentido de que es un invento tecnológico. Pero es que además su nacimiento, su presentación el 28 de diciembre de 1895, significó también para los espectadores aquel día una especie de encuentro con lo fantástico. Aparece en mitad de la sala un tren
que es algo que nadie esperaba porque no sabía lo que iba a ver y de repente están allí y todo el mundo se revoluciona y quiere escaparse porque igual les atropella. Claro, a partir de la siguiente nadie se sorprendió, pero el principio es fantástico. Y eso es lo que nos ha acompañado a lo largo de la historia del cine. La fantasía que ha ido proporcionando digamos, los inventos tecnológicos y que nos han permitido pues, ver cada vez películas de mayor calidad técnica. Bueno, primero fue el sonoro, luego fue el color, luego fue el cinemascope. El mundo del cine ha sido toda la vida cuestión científica y como tal fantástica, porque nosotros desconocíamos la tecnología que se utilizaba para hacer estas películas. Ayer, en el pase de Nosferatu, había mucha gente que se sorprendía de los hallazgos técnicos que tenía la película, una película de 1922. Y es que los tienen, pero es que entonces, y yo diría que siempre, el cine se va haciendo conforme surge un problema. Quiero hacer esto, quiero contar esto de esta manera. Ya, pero no tenemos medios, pues los inventamos. Y a partir de ese momento el cine ha ido creciendo. Un invento fantástico, perdona. No, justo lo que has dicho me ha llevado, la imagen del tren me ha llevado a lo que fue mi experiencia con Matrix. La primera vez que vi Matrix, claro, era una nueva forma y fórmula de jugar con la imagen y me acuerdo que fue una experiencia casi surrealista. Sí. Me ha pasado con dos películas, con Matrix y con La Comarca de Señor de los Anillos. Esa inmersión en un mundo completamente mágico, ¿no? Es maravilloso, el cine, la verdad es que es maravilloso. Dos películas fantásticas. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué cineasta de género consideras que ha sido el más hábil para tomar un mito clásico, Drácula, Frankenstein, por ejemplo, y reinterpretarlo para que resuene con las ansiedades de la sociedad moderna? Bueno, a mí me parece que la gente que hizo el cine primigenio del cine mudo, me parece el mismo Nosferatu que vimos ayer es una obra maestra incuestionable. Hay bastantes más de esa época. En el año 1910 ya se hace el primer Frankenstein, que no es ninguna obra maestra, pero bueno, pues ya se apunta maneras. Pero yo diría que es a partir de... A mí me gustan mucho los de la Universal, James Whale y compañía, que hicieron unas películas que se salían de la norma en una época muy difícil, casi en la transición del mudo al sonoro, de manera que incluso se tenían que hacer varias versiones en diferentes idiomas para que la gente... Luego ya llegó el doblaje y todo esto, pero entonces no había, y había que hacer diferentes versiones con los mismos decorados, el mismo encuadre, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece gente muy valiosa. No hicieron muchas películas y al final la cosa se deterioró, pero bueno, me parece que Todd Browning, por ejemplo, hizo un excelente Frankenstein y me gusta mucho la parada de los monstruos, que es una película de un realismo atroz que cuenta la historia de unos trabajadores, llamémosles así, en un circo fantástico, donde está la mujer barbuda y fenómenos de feria, pero que en realidad eran así, trabajaban en un circo los actores que lo interpretaban, ¿no? Y donde la mala de la película era la normal. De manera que, de la misma manera que el monstruo entra en el mundo de la realidad cotidiana y se convierte en una amenaza, de repente quien es el monstruo es la normal. Cualquiera de nosotros podía ser ese monstruo y es una amenaza para los que forman esa comunidad, ¿no? A mí ese trabajo me parece una de las mejores películas de la época. Y luego me gusta mucho la gente humilde, ¿eh? Por ejemplo, Terence Fisher es un señor que hizo lo menos 15 películas entre los años 50 y 70, al cobijo de la Hammer, que era una productora de cine barato inglesa, que revitalizó otra vez los mitos de Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y la momia y todos los demás. Y había una diferencia, había cineastas que eran buenos, Roy Baker, por ejemplo, un cineasta que tiene interés también, pero Terence Fisher era un tipo que se tomaba en serio lo que mucha gente se toma a cachondeo, la fantasía. Yo he visto películas de terror en que la gente se partía la caja en esto. Dice, pero si lo están haciendo en serio, tómate en serio la fantasía, porque la fantasía es lo que a veces te salva de volverte loco. Y este era un tipo que se lo tomaba en serio y sus personajes eran estrictamente racionales, eran personajes muy reales,
Y lo único que pasaba es que de repente aparecía el elemento perturbador del monstruo, que esa es otra, ¿no? También lo discutíamos ayer. ¿Hasta qué punto la criatura de Frankenstein es un monstruo? ¿O hasta qué punto el malo de la película es el doctor Frankenstein? Frankenstein lo único que trata es de crear vida, que en principio es algo verdaderamente loable, ¿no? Luego queda la disputa esa de es que juega a ser Dios y demás y todo esto. Bueno, dejando al margen eso. Frankenstein lo mismo. ¿Hasta qué punto Drácula es el malo de la película, evidentemente, pero no es también víctima de las circunstancias? El tipo al que... Bueno, si prescindimos de la historia que contó Coppola en su adaptación de Bram Stoker, con la relación con Brad Tepes, el empalador y todo esto, digamos que Drácula es un vampiro que está allí y que muerde a la gente porque tiene que sobrevivir. Alguien podría decir, pues de la misma manera que tú matas pollos, Drácula mata gente. Entonces, ¿es el malo? Bueno. Y lo mismo con el resto. Al pobre hombre lobo le muerde un lobo por la noche y se convierte en hombre lobo. Y si le pegan con una bala de plata, lo matan. Y la momia lo mismo. Está enamorado de la princesa y un buen día le descubren y lo meten en una tumba con la amenaza que se convierte en realidad de resucitar de nuevo y le cortan la lengua. O sea que son unos personajes que teóricamente son los malos, pero que resultan extremadamente humanos y muchos de ellos pues funcionarían como funcionaríamos cualquiera de nosotros. Ya tengo mis dudas con los zombies. Los zombies me desconciertan un poquito más porque son como que también son inocentes en el sentido de que no es un acto voluntario, ¿no? Uno no se convierte en zombie porque le apetece, sino porque pasa algo y te conviertes en zombie. Pero esa gente lo único que sabe es andar por ahí y comerse a la gente. Bueno, pues lo mismo que decíamos del vampiro. En definitiva, el género fantástico nos habla de personas convertidas en monstruos y a veces el fantástico es la irrupción de la realidad en un mundo que puede estar un poco obsoleto, un poco olvidado, como pasa con la máquina del tren entrando en una sala del Boulevard del Capuchins a finales del siglo XIX, ¿no? Eso da mucho miedo. Sí, yo tengo claro, de todos los que has comentado, mi favorito sin duda es La criatura, creada por Víctor Frankenstein, que por supuesto es un ser maravilloso, que además es un ser maravilloso e ilustrado. Sí. Además aparece ahí cuando su propio proceso evolutivo, creativo, que es el conocimiento, ¿no? Cómo intenta aprender de los humanos. Y no lee la Biblia, lee El paraíso perdido de Milton, lo cual es un dato significativo. Sí, quería decir también que hay una película que hicieron al año siguiente, en el 32, que es La novia de Frankenstein, sí, que es todavía mejor que esto, porque, como sabéis, Frankenstein exige una compañera. Tú me has creado, pero me has dejado solo, porque nadie con un aspecto normal va a acercarse a mí, así que créame una compañera. Y se la crea. Y es Elsa Lanchester en un papel fantástico con un moño que recuerda a la señora Simpson y que verdaderamente se convierte en un personaje que no tiene nada que ver con el monstruo original, sino que es otro personaje curiosísimo y que le pone las peras al cuarto al Frankenstein, a la criatura de Frankenstein y absolutamente a todo el mundo. Es una película llena de humor y de una vis sentimental tremenda. Si no la han visto, deberían verla. Doy por sentado que los clásicos los han visto ya, así que no insistiré en ello. Muy bien. Como crítico, tu trabajo es diseccionar la obra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo abordas las películas que se basan en mitologías muy densas, como Dune o El Señor de los Anillos? ¿Es fundamental conocer el mito de origen o el cine debe ser autosuficiente? Bueno, el cine es autosuficiente para el público, porque no debemos olvidar que a pesar de sus malos tiempos para la lírica del cine, todavía hay más gente viendo cine que leyendo. Y en eso no digo solamente el cine que se ve en las salas, sino el cine que se ve en las plataformas y en otros soportes, o sea que hay más gente viendo cine. En consecuencia, para mucha gente, el cine es el único sitio donde van a poder disfrutar de una historia. Pero para el crítico es, no diría necesario, sino obligatorio conocer el origen y conocer los medios en los que han aparecido, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Es conveniente haber leído la trilogía, El Hobbit también y demás,
y, por supuesto, haber visto las películas de Peter Jackson. Pero también es conveniente ver aquel intento que se hizo en animación a finales de los 70 de Ralph Bakshi, que fue tal fracaso que solamente llegaron a hacer la primera parte, y la primera parte contenía el primer libro y la mitad del segundo. Es decir, hacía falta otra película para completar la historia. Pero a mí me pareció una película muy valiosa porque aportaba otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues entramos otra vez en la discusión entre la imagen y la literatura. ¿Alguien se ha quejado de que en la trilogía de Jackson no aparezca Tom Bombadil? ¿Tú te quejas? Pues ha sido el único. Sí, pero también hay... Bien. Pero es que somos muy... Esta es una plaza difícil. Efectivamente. Bien, pero te aseguro que ninguno que no haya leído el libro lo ha echado de falta. Eso seguro. Pero hay que reconocer la autonomía de los cineastas para hacer lo que quieren. De hecho, ayer mismo en Nosferatu, cualquiera que conozca la novela de Bram Stoker se dará cuenta de que el cineasta carga casi toda la película en la primera parte de la novela, pero primerísima, y prácticamente pasa de puntillas por la segunda parte, que es mucho más larga, que además es una novela epistolar y en consecuencia aparecen multitud de referencias, de cartas, de diarios y demás. ¿Por qué? Porque es una decisión que toma el director. Me interesa contar esta historia, pero la voy a contar como yo quiero contarla. Y lo que más me interesa es la visita de este tío a los Cárpatos, la llegada allí, el tormento de encontrarse con Drácula, bueno, con Orlok en este caso, y el resto, pues ya, cuando llegue al pueblo, le muerde a la señora de Harker y ya se muere. Y ya está, y se ha terminado la película porque tenía que durar hora y media y no tenemos más tiempo. Y bueno, pues es la decisión que ha tomado el director, y en ese sentido el crítico lo que tiene que hacer es respetar la decisión del cineasta, porque al fin y al cabo el cineasta es el hacerlo todo, el tipo que ha determinado hacer así la película. Pero luego está la visión que tiene que aportar el crítico diciendo, pero verás, chaval, en esto te has equivocado, y en esto has acertado. Yo creo que tal, porque como de tal, y hacer las referencias. Es decir, un crítico nunca puede salir del cine y decir, me ha gustado, y cuando le dicen, ¿por qué? Dice, me ha gustado. Eso lo puede hacer un espectador, pero un crítico no, un crítico tiene que argumentar, ¿no? Pues a mí me gusta fulanito de tal, los libros de fulanito de tal. ¿Por qué? Me gustan, vale, a ti te vale, pero reconoce que tu argumentación es más bien tirando a floja, ¿no? Y luego, por otra parte, también es conveniente que el espectador, y soy consciente de que hay muchos espectadores que lo hacen, son verdaderamente gente que valora las historias y las analiza. Hay grupos de aficionados, y en este caso a fantasía, por ejemplo, es un caso claro, de aficionados en general que discuten sobre los temas. Y luego siempre está el famoso recurso de vamos unos cuantos amigos al cine, salimos y nos vamos al bar a discutir de la película. Es verdad, y gracias a ese intercambio, pues a veces descubres cosas que igual te habían pasado desapercibidas. Y yo creo que, bueno, pues el crítico estaría ahí sin imponer su idea, porque tampoco se trata de imponer la idea, ni muchísimo menos, sí sugerir lo que a él le ha parecido la película. Si todo el mundo está diciendo que Sirat es una obra maestra, alguien tendrá que decir que no, pero tendrá que decir por qué no, o por qué a él le parece que no. Luego puede estar equivocado, todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero conocéis Sirat, ¿no? Es la película que va a representar a España en los Oscars. Yo creo que a mí me gusta el director, ¿eh? Lo que arde me pareció una película muy interesante, la anterior, pero aquí creo que se le ha ido un poquito la olla. Que también es privilegio del director, que de repente dice, no sé cómo salir de aquí, empiezo a hacer barbaridades y al espectador que le den. Bueno, yo creo que un buen cineasta tiene que respetar al espectador. No quiero decir complacerle, quiero decir respetarle. No puedes insultarle. No, hay... Simplemente para cerrar esto, yo desde el punto de vista, digamos, más de guión, más crítico, literario, que es lo que nos acontece a mí, por ejemplo, sí que es verdad que El Señor de los Anillos me parece una adaptación, una interpretación absolutamente deliciosa.
pero mi opinión a ese nivel con el Hobbit, que es la misma línea, es la misma dirección, es bastante más baja. Discutible. Sí, podríamos debatir sobre ello. No, pero a ver, son 3 películas prácticamente de la misma duración en ambos casos. Sí, y una parte de un libro de 300 páginas y la otra parte de un libro de 1500. Claro. Es que no puede ser. No se puede estirar tanto no la puede goma. Estirar tanto la broma. No. Efectivamente, lo que pasa es que como había dinero por medio, pues no pasa nada. Y ahí sigue, ¿no? O sea que... Sí, pero ahí sí que, por ejemplo, pudiéramos hablar, sí. Vale, vamos a dejarlo porque hablar del Hobbit duele. Cuarta pregunta. ¿Crees que la sobreexplotación de sagas y universos extendidos, Marvel, Star Wars, ha debilitado el concepto de mito individual, creando en su lugar un mito corporativo menos profundo? Hombre, más profundo yo no diría que lo es, pero que ha creado un mito corporativo es evidente. El problema de todo esto es, por una parte, la continua repetición de esquemas lleva al aburrimiento y al cansancio. Por otra parte, la necesidad de seguir ganando mucho dinero con esas adaptaciones obliga a hacer unas concesiones que no siempre se justifican a un nivel temático y organizativo y estructural y demás. En tercer lugar, digamos que habrá algunos espectadores que se van cansando y lo van dejando. Pero el gran problema que ha creado esas adaptaciones repetidas, esa continua referencia al remake y a la nueva versión y al capítulo 17 de no sé qué serie, es que han desaparecido las otras películas. Porque las productoras, como lo que quieren es ganar dinero, siempre juegan con la misma baraja y además la tienen marcada. Entonces, pim, pam, siempre con lo mismo. Y nos perdemos, efectivamente, las posibilidades de otras películas. Voy a decir una auténtica burrada porque este tipo de cosas siempre funcionan bien, llamar la atención y escandalizar. El daño que ha hecho la Guerra de las Galaxias a la ciencia ficción no se va a solucionar nunca. Hasta 1977, cuando nace la primera película, ahora Star Wars, entonces la Guerra de las Galaxias, se habían hecho una serie de películas de ciencia ficción muy interesantes desde los años 40, desde Ultimátum a la Tierra y todas aquellas películas, muchas de ellas bien intencionadas y demás. Y después, en los años 60, entra la corriente de un cine de ciencia ficción, insisto, mucho más reflexivo, mucho más analítico, mucho más de analizar cómo está la situación social, política y demás. Sin contar, por ejemplo, la parte que corresponde a la bomba atómica, que es todo un género en sí mismo, la amenaza atómica, que dio películas como, por ejemplo, El teléfono rojo, volamos hacia Moscú, o Fail Safe, o La hora final, ¿no? Y al principio de los años 70 siguió por ese camino con películas como Decreto siglo XXI, Prohibido tener hijos, o la muy meritoria Soylent Green, que no solo denunciaba que nos estábamos comiendo los cadáveres, perdón por el spoiler, sino que denunciaba otra serie de cosas igualmente vergonzosas. Por ejemplo, al protagonista le pegan un tiro en una pierna, él es policía, y al día siguiente, con la pierna vernada, se va a trabajar. Entonces su compañero de habitación le dice, ¿vas a ir a trabajar? Y dice, sí. Dice, no puedes, tienes un tiro en la pierna. Y dice, sí, si no voy hoy, mañana no tengo trabajo. ¿De qué nos suena, no? Eso se hizo en el 73 y estaba ambientada en 2022. Por ahí. Es decir, era una película valiosa y había todo un género valioso. No diré nada de 2001 o Una odisea del espacio, que me parece el colmo de la película superferolítica. Y llega la Guerra de las Galaxias y se carga todo eso. Y a partir de ese momento, pues salvo excepciones como Blade Runner y demás, y Stalker, sobre todo Stalker, que me parece maravillosa, es la Guerra de las Galaxias, naves espaciales, rayos láser y venga, vamos a repetir el viejo esquema del western trasladado al espacio. Así que, Lucas, no me caes bien. Bueno, pues yo me lo estaba planteando darle el premio Tarta el año que viene, igual entonces... Vengo y se lo digo. Lucas, no me gusta lo tuyo.
Siguiente pregunta. El cine de ciencia ficción a menudo es una proyección de los futuros míticos de la humanidad, que va un poco en consonancia con lo que has dicho. ¿Qué película o saga reciente consideras que ha capturado con mayor precisión el mito de la distopia o la esperanza de la utopía en la actualidad? Bueno, ahora mismo hay un montón de películas que hablan de un futuro apocalíptico y más bien desagradable, ¿no? Y todas se parecen una a la otra como un huevo cocido a otro huevo cocido. Tienen pequeñas variaciones y bollos, pero al fin y al cabo son huevos cocidos. En ese sentido, como algo que nos amenaza y que nos dice lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo es una película tremendamente realista y que está hablando de otras cosas, yo mencionaría Melancolía, de Lars von Trier, que durante mucho tiempo está la idea en la película de que hay un planeta que se llama Melancolía que se está acercando a la Tierra y que va a colisionar y nos va a mandar a todos al guano. Pero eso no hace, curiosamente, que el ser humano cambie su forma de actuar y sigue haciendo barbaridades a troche y moche, comportándose como un imbécil en ocasiones. En ocasiones, pues también hay gente sensata que se comporta bien. Y Lars von Trier lo que hace es plantear una serie de personajes que, bueno, están ahí esperando que llegue Melancolía. Y cuando llega Melancolía, choca y se acabó lo que se daba. Fin de la película. Es decir, no hay salvadores, no hay Bruce Willis reventando el asteroide, no hay gente corriendo porque el gobierno de Estados Unidos ha creado una reserva llena de naves que les van a sacar a ellos del planeta y se van a salvar. No, viene el planeta y se nos cae encima, que es lo que nos pasará un día de estos con el meteorito. Bueno, y en ese sentido me parece una película que cuenta lo mismo que otras, pero lo hace desde un punto de vista muy diferente. Y a mí particularmente me gusta. El otro, aquello de, oh Dios mío, he visto un meteorito que viene para aquí y nada, en 10 meses nos cae en la cabeza. Bueno, tenemos que hacer algo. Y bueno, pues hay gente que hace 2012 o como era aquella, que había 1000 desgracias al mismo tiempo en todas partes y el mundo se iba a freír espárragos. Pues la verdad es que a mí eso me aburre un poquito. Porque la diferencia entre una película y la otra es que mientras que Lars von Trier está creando personajes auténticos y creando gente reconocible, lo otro son estereotipos. Está el héroe que es capaz de solventar cualquier dificultad, tiene a un amigo gracioso, está la novia del guapo de la cuadrilla y está el tío que ha tenido una idea para salvar al mundo. Y al final lo salvan, que es lo terrible, porque lo cierto es que Melancolía sería, junto con otras dos películas, las únicas películas que hablan de ese futuro que acaban con la vida de la humanidad. Una sería La hora final, que es una película muy seria, de los años 50, muy al rebufo de la bomba atómica, que cuenta como un submarino estadounidense se refugia en Australia, porque hasta Australia no ha llegado la nube radioactiva que va avanzando por todo el mundo. Entonces, bueno, después de diversas circunstancias, la gente del submarino decide volver a Estados Unidos para morir en su país. Y bueno, pues ahí se truncan amores imposibles, historias, claro, otra de las historias es la de la pareja que acaba de tener un niño y dice, este niño va a morir con unos días porque somos unos imbéciles, ¿no? Y la otra sería Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, que es esa obra maestra de Stanley Kubrick, en la que hay un avión al que se le estropea la radio y se va para Rusia a tirar la bomba, cuando el delegado de Rusia le dice al presidente de los Estados Unidos, ya, pero es que tenemos un dispositivo de que cuando caiga una bomba atómica en territorio ruso, dispararemos todas las bombas atómicas que tenemos nosotros. Y la película termina con una hermosa canción diciendo, volveremos a encontrarnos, vete tú a saber, en esto, en algún sitio y en algún tiempo, ¿no? Bueno, no sabemos cómo acabará el mundo, pero hay una vieja frase de un poeta que decía, y así se acaba el mundo, no con un estallido, sino con un suspiro. Es muy bueno eso. Sí. Es de Eliot, ¿eh? Me lo digo por si queríais. ¿De quién, perdona?
de Eliot, de la Tierra... T.S. Eliot, sí, la Tierra Baldía. Bueno, siguiente pregunta. ¿Existe una mitología vasca que el cine de Euskadi haya explorado eficazmente en el género fantástico? ¿Qué elementos Tartalomari consideras que tienen más potencia global? Yo ya tengo un par de ellas en la cabeza, pero... Sí, bueno, pues no estaría mal. Bueno, sí, lo que está haciendo Paul, que está, sí. está digamos que quizás ahora, ¿no? La voz cantante que lleva ahí 4 películas trabajadas. Sí, bueno, sí, inspirándose en Barandiarán, en los cantos populares y tal. Y ahora justo esta semana ha sido cuando ha presentado la última. No lo sé porque ando un poco desconectado, he estado de vacaciones. Pues sí. Bueno, Paul es Paul Urquijo, para el que esté despistado, pues aquello del Herrero y el Diablo y Irati y demás. Y bueno, a mí me parece que Paul es un cineasta de gran valía, ¿eh? Incluso estéticamente me parece que trabaja muy bien todos los elementos. Hombre, algunas de las películas, pero se puede considerar, por ejemplo, la del Herrero, es una anécdota muy pequeña para sustentar toda una película de hora y media y se hace repetitiva en algunos momentos. Pero a pesar de todo, tiene el suficiente valor como para conseguir interesar al espectador. Y bueno, pues yo creo que no se han hecho, más allá de documentales, más películas temáticas que aborden la mitología, ¿no? Que yo sepa, o sea, no, el referente quizás es Paulo, para mí por lo menos. Sí, vamos. sí, no, está claro que él es el que se lo está trabajando y lo sorprendente es que no haya habido un efecto de imitación por parte de algún otro cineasta que haya querido seguir por ese camino, ¿no? Pero parece que a nuestros cineastas les va más el realismo que la fantasía y el mito ya les parece que al final hay que componer trajes y alquilar caballos para hacer este tipo de cosas. Sí, por eso yo me llevo también con Paul. Sí, yo también, ¿eh? Es un tío genial. Es un tío magnífico. Sí, sí. Bueno, siguiente pregunta. Seguidica os voy a dar paso, no os preocupéis. Así que ir pensando lo que vais a preguntar. Sí, yo tengo ya 2 cositas más. Si tu crítica pudiera convertirse en un elemento mágico de una película, ¿sería una espada que corta lo malo o un espejo que revela la verdad oculta? ¿Y por qué? Hombre, yo preferiría lo del espejo porque la espada siempre me da cosa, ¿no? Que no vaya a ser que me corte yo en lugar de cortar la película. Pero yo, presentar la verdad, al fin y al cabo sería mi verdad, no la del director que tiene otra y la de cada espectador que tiene su particular versión. No, yo creo que lo que hay que hacer es discutir y comentarlo, porque la discusión siempre es enriquecedora. Siempre, incluso al que cree que lo sabe todo, le va a aparecer alguien diciendo, pues hay un detalle en el minuto 28 que cuenta eso y dice, caramba, pues no había caído. Vamos a ver, nunca vamos a alcanzar todas las referencias que un cineasta pone en sus películas. Porque siempre hay cosas ocultas que, bueno, a veces son personales y no tienen por qué saberse, es casi una broma a veces entre amigos o familiares, pero es verdad que hay cineastas, igual que literatos, que incluyen multitud de referencias que, bueno, si pillas un porcentaje aceptable, pues sales del cine más o menos contento, ¿no? Y dices, mira, le he pillado en todo ese tipo de cosas. Pero después tendríamos que hablar con el cineasta y ahí creo que no deberíamos hacerlo. El crítico no debería hablar con el cineasta. No es para seguir manteniendo a machamartillo tu opinión y que el cineasta no venga a desmontarte tu idea. Es simplemente porque tú tienes tu idea y el cineasta tiene la suya. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre un espectador normal y un crítico? Pues que el crítico generalmente ha visto tropecientas películas más que el espectador. Lo mismo pasa con el cineasta, ¿no? Hay varias corrientes que decían los buenos cineastas se hacen viendo películas. Orson Welles vio 25 veces La diligencia antes de hacer Ciudadano Kane. Bueno, algo aprendió, sin duda alguna, porque le quedó muy bien. Y hay gente como los de la Nouvelle Vague en Francia, que todos ellos eran críticos de cine, es decir, habían visto mucho cine y luego adoptaron esas enseñanzas que habían tenido a lo largo de la visión de tantas películas para hacer su cine, un cine que generalmente además era muy diferente al que ellos hacían, porque todos ellos se confesaban también muy seguidores del cine americano y de hecho estadounidense, quiero decir, y de hecho Truffaut, por ejemplo, hizo varias películas muy en la línea del cine negro estadounidense
y lo hizo muy bien, y personales, quiero decir, no copiaba, adaptaba ese singular mundo a sus expectativas y a sus necesidades. Y bueno, pues en definitiva, el tío que se ha visto muchas películas sabe un poco más de cine, solo eso. Luego siempre habrá un espectador que no ha visto más que 4 películas en su vida, que te descubre el gran misterio de la película que tú no acababas de encontrar. Bueno, no pasa nada. Vale, y antes de pasar a la ronda de preguntas, es un cuestionario muy rápido. Te voy a dar 3 películas, me tienes que dar una calificación de 1 a 10 y más o menos justificarme el porqué. Big Fish. ¿Perdón? Big Fish. Ah, Big Fish. Ah, Big Fish. Te había entendido Big Fish y digo, esa no la he visto. No, Big Fish. No, Big Fish a mí me parece un... Nota, no, primero... Ah, bueno, nota. Yo le daría un 8,5. 8,5 en homenaje a Fellini. Sí, Big Fish es... quizá algunos piensen que es una película menor de sus directores porque no tuvo la repercusión de otras películas, pero sin duda alguna es una película muy bien armada y que cuenta exactamente lo que quiere contar. Es la mezcla del realismo más evidente, con una fantasía a veces soterrada, a veces muy presente, pero que hace su aparición en los momentos precisos. Es una película que engrandece a quien la ha hecho porque es capaz de manejar elementos de 2 mundos muy diferentes y convertirlo en algo muy asequible al público en general y muy disfrutable. Y bueno, qué buena es tú. 9, le pongo 9. La segunda es El Castillo Ambulante. Bueno, El Castillo Ambulante, ¿qué podemos decir del Castillo Ambulante? Ese encanto de película como muy pocas veces. Ah, es verdad, la nota lo primero. Venga, otro 9. A ver, se tiende a minusvalorar las películas de animación y todo esto, quizá porque hemos crecido, porque cuando éramos niños nos gustaban mucho, pero cuando crecemos perdemos el encanto de ser niños y algunos hasta la inocencia, ¿no? Y no debería ser así, porque tratándose del arte, la inocencia es muy importante. El enfrentarte a la obra de arte, sea la que sea, el libro, el cuadro, la película, lo que sea, con cierto espíritu de... Bueno, a ver, ¿qué es esto? No lo estoy entendiendo demasiado, pero voy a ponerme... Pero me está gustando. ¡Qué bonito todo esto! Porque además esta es una película que cumple los preceptos de una buena película. Una buena película tiene que emocionarnos. Tiene que emocionarnos, tiene que hacernos llorar, tiene que hacernos reír, tiene que desesperarnos, tiene que asustarnos, crear sensaciones, emocionarnos. Una buena película tiene que contarnos cosas que nos hagan mejores. No en el sentido de la moralina, sino en el sentido de que cuanto más sepas, mejor serás. Salvo el malo que utilizará eso para hacer maldad. Pero bueno. Y luego una tercera parte que sería el disfrute estético de lo que se está viendo. La belleza del cuadro, la narratividad de una película, el cómo una frase te salta del libro a los ojos y te queda patidifuso. Y todo eso tiene lugar en El Castillo Ambulante. Así que me parece 9,5. Ponle 9,5. Perfecto, y ahora acabamos con la última, La Princesa Prometida. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Bueno, La Princesa Prometida es un cuento. Y un poco lo que decíamos antes de los niños, a los que les gustan los cuentos, debe permanecer en nosotros. Y una muestra de que el niño no muere totalmente es que La Princesa Prometida fue un éxito de cine en su momento. Curiosamente no tuvo continuación, secuelas y todo esto. Pero sí, yo creo que éramos un poco más niños. No éramos Peter Falk, el abuelo que le lee el libro al niño, sino que éramos el niño viendo la película, viendo aquellas cosas, los duelos a espadas, los raptos, los personajes extravagantes y todo esto, y nos hacían estupendos. Y también tenemos, y esto digamos que es la parte menos satisfactoria del niño, que el niño tiende a la repetición.
pónmela otra vez, quiero ver El Rey León otra vez, la has visto 36 veces, 37, venga, va, pumba. Y yo creo que actualmente los espectadores también han adoptado un poco ese sistema. Quiero otra vez la misma historia. Y eso es, desgraciadamente, y hacemos una elipsis, a decir que ya estamos hartos de remakes y de continuaciones. Un 10. Bueno, pues me congratula saber que mis 3 películas favoritas tienen 9, 9,5 y 10. Bien, bien, bien. No lo sabíamos, de verdad. No, así de improvisado. Ha sido una sorpresa. Muy bien, oye, pues mira, ¿Ya? qué bien, me hace ilusión. Bien. Vale, pues ahora tenemos 10 minutitos en el que, bueno, os cedo la palabra como público para que aprovechéis a Félix y le hagáis preguntas. Puede ser de cualquier cosa, quiero decir, ahí hay alguien y ahí atrás eso. Pues, ¿empiezas tú? ¿Que has levantado antes el brazo? Si hay alguien igual de tártalo para llevar el micro, porfa. Joder, siempre te toca a ti ser voluntario, tío. Sí, espera. Sí, ok. Está ahí, ¿eh? Bueno, primero, Hola. ha estado todo muy guay. Y yo estaba pensando en lo que has dicho un poco de maldito seas George Lucas por cambiar como el género fantástico por Star Wars y convertirlo todo como en un western del espacio y eso. Y estaba recordando cómo Harrison Ford rechaza tanto su personaje de Han Solo, pero le encanta Indiana Jones y luego tú lo piensas y son prácticamente el mismo personaje. Y no sé si ves ahí también la relación esta de como Star Wars como que estereotipificó el cine de fantasía, de ciencia ficción y si eso, o sea, si va por ahí los tiros o... A ver, Star Wars lo que hizo fue convertir la ciencia ficción en un super éxito de multimillonario y en una franquicia de lo más rentable que ha existido jamás en el mundo del cine, ¿no? Tuvo suerte. Por aquel entonces se habían hecho algunas otras películas más o menos semejantes y no tuvieron la misma suerte. Y sin embargo, Star Wars cuajó y al final se convirtió en lo que eso. Y de hecho es la película primordial de al menos 4 o 5 generaciones que la ven y otra vez se quedan asombrados, ¿no? Pero a mí no me engañan. Y en el esquema sí es básicamente un western. De hecho, Han Solo lleva un chaleco como los vaqueros del oeste. O sea que ni siquiera ocultan ahí el hecho de que, de alguna manera, Star Wars y todo el space opera, que es este género donde la cosa trata de rayos láser y de naves espaciales, son westerns. El Cid, si habéis visto la película, es un western. No es un western en el oeste americano, pero es un western ahí. Y hay, como decíamos, western que no son western, sino que son melodramas o cualquier otra cosa. Pero el western, que al final habla del ser humano ante la imposibilidad de salir adelante sin conflicto, pues se ha colado en multitud de películas. Y en el caso de Star Wars, claramente. Pero bueno, Gracias. ya se lo he perdonado, ¿eh? Espera un poquito, que había alguien allí que había pedido... Buenas. Hola. Si tuvieras que elegir una... Es que estoy un poco afónica, perdón. Ya te veo. Si tuvieras que elegir una película, ya sea de fantasía o de ciencia ficción, ¿cuál elegirías que a ti te haya llegado? Perdón, ¿y la última frase? Que a ti te haya gustado, que a ti sí. te haya aportado. Sí, bien, yo voy a confesarme para que quede claro el tema. A mí el terror me parece excesivamente repetitivo y salvo excepciones, la verdad es que no veo segunda, tercera o cuarta película de una serie. Como mucho veo la primera y ya está. La fantasía también me parece un género que tiende mucho a la repetición. Sin embargo, pues soy muy fan de Canción de Hielo y Fuego. Soy muy fan de Canción de Hielo y Fuego y no de Juego de Tronos, es decir, de la serie de novelas de Martin y no de la serie televisiva. Y bueno, me gusta Joe Abercrombie, no sé si le conocéis, pero es un tío que es estupendo. Pero digamos que en líneas generales tampoco es mi género. Y sin embargo, la ciencia ficción sí me parece mi género.
Pero no la ciencia ficción de rayos láser y demás, sino esa otra reflexiva acerca de la sociedad, no necesariamente la que habla de que el mundo se va a acabar ni nada por el estilo. No, a mí la película de ciencia ficción que más me ha gustado siempre, igual no solo de la ciencia ficción, es 2001. A mí 2001 me parece no solo una película fascinante en su imaginería, sino que me parece también una reflexión tremenda sobre el ser humano. Por si alguien no lo sabe, yo se la cuento la película rápidamente. La película empieza con 20 minutos de monos, lo cual hace que el personal diga, ¿dónde diablos me he metido? Pero tiene su explicación, porque esa primera parte es la que te cuenta cómo el mono adquiere inteligencia y la adquiere por la parte más dura, descubriendo que con un hueso hace más daño que pegando con la mano. A continuación hace una elipsis enorme y aparece una estación espacial, en una escena bellísima. El asunto está en que llegan al cráter Clavius en la Luna, donde ha aparecido un monolito. Un monolito que es el mismo que ha aparecido en la primera parte y que es, se supone, el que ha concedido la inteligencia a los monos. Y cuando el ser humano llega allí, el monolito lanza una señal al espacio. La reflexión acerca de eso es alguien o lo que sea, alguien dirá que es Dios, alguien dirá que son extraterrestres, concede la inteligencia a los animales y cuando los animales han salido al espacio y pueden constituir una amenaza o vete tú a saber, el monolito está allí mandando la señal. Y a partir de ahí hay una tercera parte donde se mezclan un ordenador que no puede fallar y que sin embargo parece que ha fallado, la muerte de los astronautas de la Discovery, la muerte del ordenador en una secuencia extrema en la que el protagonista va soltando los tornillos del ordenador, un ordenador con tornillos ahí, y el ordenador canta una canción que le enseñó su creador en su momento, y una serie de cosas fantásticas. Y tiene un final que no entendemos ninguno, con lo cual sales del cine encantado de la vida. Y a mí me parece fantástica. Pero no quiero marcharme de aquí sin deciros que hay otra peli estupenda por ahí, que se titula Stalker, de Andrei Tarkovsky, el tío que hizo Solaris. Fijaos que no digo que Solaris sea que es una película que está bien, incluso la versión que hizo Soderbergh era una película que estaba bien y además salía George Clooney, sino Stalker. Stalker es una película sombría, tremenda, sobre un mundo que no se sabe muy bien qué es, no se sabe qué es lo que ha pasado. Si lees la novela, descubrirás que por ahí han pasado extraterrestres, han hecho una fiesta o algo por el estilo y han dejado los restos, como el que deja las latas y los papeles del bocadillo. Y de repente hay unos tíos que se llaman stalkers que entran en esa zona prohibida y van descubriendo cosas, donde el tiempo y el mundo se ha distorsionado, donde se crean unas situaciones tremendas. No sé si contar el final, pero sé que no la ha visto nadie, así que véanla, de verdad, que merece mucho la pena, de verdad. Y bueno, pues eso, que me gusta la ciencia ficción. Última pregunta. Bueno, si contesto rápido, 2. Sí, me he acordado de una película, hablando de Star Wars, que es La Fortaleza Escondida, no sé si... ¿Perdone? La Fortaleza Escondida, sí, sí. de Kurosawa. Sí, sí. Y que tiene similitudes con Star Wars. Sí. ¿El mundo del cine hubiese sido distinto sin Kurosawa? Bueno, es cierto que no tendríamos las películas de Kurosawa, pero... Aparte de eso. Sí, sí. Sí, bueno, igual no existiría Star Wars, igual no existiría por un puñado de dólares, que copiaba Yojimbo, pero bueno, Kurosawa también le había robado la idea a Dashiell Hammett en Cosecha Roja para hacer Yojimbo y luego vino Sergio Leone y se la copió a él, o sea que no hay demasiado problema. Y es verdad que Kurosawa adaptó mucho material occidental, adaptó 3 veces a Shakespeare, por ejemplo, o adaptó al mismísimo Ed McBain, que era un señor que escribía, bueno, en realidad no se llamaba Ed McBain, pero da igual, firmaba como tal las novelas del Distrito 87, que son un porrón de ellas y generalmente muy divertidas y muy interesantes, pero hace una película que es El infierno del odio, donde plantea además
cuestiones morales. Es la historia de un secuestro, el secuestro de un niño, el hijo de un industrial, en el que de repente se descubre que no han secuestrado al hijo del industrial, sino han secuestrado al hijo del jardinero. Y entonces se crean varios conflictos morales. Por un lado, los secuestradores diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Por otro lado, el industrial va a pagar el rescate como si fuera su hijo. Y de una novela policíaca, una simple novela policíaca, se sacan cuestiones verdaderamente profundas e interesantes, ¿no? Eso era lo que era capaz de hacer Kurosawa. Su Rashomon ha creado, no solo en la versión americana que se hizo después, 4 confesiones, que era un remake directo de Rashomon, sino que ha creado una forma de hacer películas con una estructura radicalmente diferente. Rashomon, hay unos señores, en ese caso en la puerta de Rashomon, diciendo no sé qué tonterías, y de repente uno dice, pues me sé yo la historia de un tío que le asaltaron, pum, pum, y a partir de ahí se cuentan la misma historia con 4 versiones diferentes. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí, no? Y eso es hacer un Rashomon, desde el año 50 en que se hizo esta película. Efectivamente, Kurosawa es un tío tremendo, pero ya que estamos... Kobayashi también, ¿eh? A mí, una de las películas, mis películas favoritas, es Rebelión, una de esas películas que te deja... Os la cuento también. El emperador ha decidido que su hijo repudie a su mujer porque no le da un hijo para descendencia, y entonces se la encaloman al hijo de un samurái. Hala, cásate con ella y ya está. El samurái aguanta, su hijo también. Y al final resulta que la pareja funciona bien, y curiosamente. Pero mientras tanto, la nueva mujer del emperador ha perdido al hijo que tenía, y entonces le pide al samurái que devuelva a la mujer antigua. Todo como muy imperial en Japón. Y entonces el samurái es cuando dice, hasta aquí hemos llegado, colega. Ni emperador ni gaitas. Y ahora tú y yo nos vamos a ver las caras, ¿no? Y no cuento el final, pero la secuencia final de esa película es... Si no sales llorando de esa película, es que no tienes corazón. Es una obra maestra incuestionable. Es en blanco y negro. Digo esto como un último chiste acerca de tanta gente que ahora ya no ve blanco y negro, porque blanco y negro, qué aburrido, ¿no? Todo ahí grises y tal. Bueno, en fin. El tiempo ha cambiado. Bueno, y hablando de tiempo y muy a nuestro pesar, tenemos otro acto aquí que empieza ahora a las 6:30, tenemos otro acto en inglés que empieza a las 7 en los cines Florida, que también nos tenemos que ir volando, así que yo creo que esta intervención de Félix Linares bien merece un fuerte aplauso. Y ahora doy paso a mi compañero Tomás. Gracias, de todas maneras, a todos ustedes que no se han ido. Ahora doy paso a mi compañero Tomás, que va a ser el que, bueno, pues va a estar aquí dinamizando la siguiente intervención, la literaria, con Crelia, en otra jornada más de Tártaro.